Bien, vamos a hacer el análisis en este caso en base a una temporalidad que no solemos usar, que viene a ser la de 12 meses, que es una temporalidad anual, en este caso, de algunos pares, con la idea de ver qué es lo que podría pasar durante el año 2023. Nosotros sabemos que el precio en cualquier temporalidad va a moverse de una zona a otra zona, cerrando órdenes, activando otras, y esto es seguido en base a un control tanto de la oferta como la demanda. Si tú lo observas a este par euro-dólar en 12 meses, vas a ver que cada vela representa un año, como puedes observar, y la estructura claramente es alcista. Entonces, ¿eso qué te dice? Que actualmente el precio estuvo durante el 2022 bajando. Quiero que observes esto. El precio idealmente estuvo en esta zona. ¿Ok? Esto fue el 2021. ¿Qué pudo pasar el 2022? ¿Cómo es que nosotros podemos haber detectado el movimiento? Si tú te das cuenta, claramente esta es una zona de demanda. Toda esta zona. Vamos a usarla. Esta, demanda. Esa es una zona de demanda. Ahora, nosotros teníamos un vacío en la liquidez. Si tú te das cuenta, el precio, esta vela representa un conjunto de órdenes de compra y venta, y por la forma en cómo se comportó dicha vela, podemos entender que las órdenes de compra fueron mayores. Incluso la mecha de mayor tamaño es la inferior, o sea, la zona de demanda. El precio neutraliza esa zona y genera el momentum alcista. Pero el detalle estaba en que entre este punto y este punto no hubo una negociación. Esto es un vacío. Y lo que hace el precio generalmente es venir a completar esos vacíos. En este caso, vemos que el año 2022 prácticamente estuvo en un momentum bajista, ¿no? Cerrando órdenes, stock loss de esta zona de compras que el precio había generado de tensión alcista. Entonces el precio cierra estas órdenes y a la vez trata de llegar al punto de interés para activar nuevas órdenes y a partir de ahí tomar una decisión de lo que puede hacer el precio. Entonces, pero en estos escenarios nosotros vamos a entender dos cosas importantes, que viene a ser la toma, la, el barrido de liquidez primero, o sea, el FED, que viene a ser cuando el precio baja y atraviesa esas zonas que vienen a ser zonas de soporte o zonas donde hay stop loss, y la toma de liquidez, como puedes observar ahí. Entonces, si es un bloque que generó momentum, que generó ruptura y es de una temporalidad alta como la de un año, lo más probable es que el precio luego de tocar esa zona tenga alguna reacción. Ten en cuenta que esta vela es de un año y una pequeña reacción en la mecha, o sea, la mecha en sí, representa estructura alcista en temporalidades diarias, en temporalidades semanales, en temporalidades de 4 horas, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, por ahí va la idea. A menor temporalidad, eso va a formar una estructura. Y eso es lo que se dio justamente en 2022. Ahora, si yo entiendo que el precio ya cerró órdenes, tomó liquidez de un punto, lo ha respetado al momento, ha tenido una reacción alcista, ¿cuál es lo más probable? Que venga a cerrar órdenes de zona de compradores. En este caso, si tú te das cuenta, hay personas, instituciones que ponen órdenes stocks y hay stop loss de ventas también. Por lo que lo más lógico sería que el precio, si ha tenido esa reacción respetando la demanda, venga a por la liquidez contraria, ya sea de este punto como la de esta zona. Posiblemente toque este punto de interés que el precio no ha venido a negociar al momento
Esto representa liquidez previa al punto de interés y a partir de ahí pueda generar un movimiento en sentido bajista. Eso podría ser el escenario. Si te das cuenta, siguiendo la estructura, podría darse eso. Ahora, si yo puedo esperar un alto más alto, es posible, si lo es. O sea, tranquilamente podría venir hasta esta zona, debido a que la estructura es alcista. Pero, para que llegue a ese alto, primero el precio va a tener que sortear este punto de acá, que está sin mitigar y que generó momentum bajista. Si bien es cierto, no rompió este mínimo y es probable que la demanda, como no fue rota por este movimiento, esta zona se convierta en liquidez y que el precio fácilmente genere un alto más alto a partir del momento que está actual. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar? Que el 2023 sea un año alcista, que haya una intención por lo menos hasta este primer punto. Entonces, eso es lo que tú tienes que ir entendiendo. Tienes que preguntarte por qué haría eso. Vemos que hay una respuesta a la demanda, vemos que la ha respetado y vemos que hay una reacción alcista. Y vemos que hay liquidez y puntos que han sido neutralizados. O sea, hay justificación para que el precio pueda subir. Entonces, entendiendo eso, significa, ese sería un primer máximo a neutralizar, significa de que tú puedes buscar una estructura alcista. O sea, prioriza compras. Esa es la respuesta por la cual el precio reaccionó a toda esa zona y al momento ha hecho estructura alcista. Date cuenta, los 3 últimos meses han sido alcistas. Puede haber un retroceso, pero la idea es alcista, compras. Entonces, eso es lo que te da a entender la temporalidad de un año y por lo que estamos viendo la respuesta mensual sigue siendo la misma. Obviamente, por lógica, toda esta estructura sería alcista. Podemos ir a una temporalidad menor como diario. Y vemos que el precio claramente, vamos a regresar a 12 meses solamente con la idea de simplificar toda esta zona que se ve muy amplia. Solamente vamos a colocar una línea que representa que el precio ya neutralizó un punto. En este caso le vamos a poner demanda anual. Ya con eso ya entendemos que el precio ha tocado la zona y ha hecho una respuesta alcista, como puedes observar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que debo priorizar si veo que está haciendo rompimiento de estructura? Vemos que la oferta diaria está siendo rota. La única posibilidad que el precio tenga un retroceso es por la temporalidad mayor inmediata, que viene a ser semanal. No con la idea que el precio se desmaye, sino con la idea de buscar algún punto de oferta semanal que podría dar un pequeño retroceso, pero la idea siempre es alcista. Te das cuenta, justo está en esta zona que representa oferta, que rompió estructura. Es una oferta de temporalidad semanal. Ahora, esta zona la podemos refinar en diario, porque ya sabemos que todo eso es una zona importante en semanal. Y semanal es una temporalidad mayor a diario que podría generarte un retroceso. Evidentemente hemos visto una respuesta, pero el precio, esto fue el 15 de diciembre, ha consolidado desde ahí y no ha hecho un rompimiento. Lo ideal hubiese sido a que el precio venga a neutralizar el último bajo, en este caso este mínimo de acá. ¿Ves cómo el precio sube, retrocede y genera un alto? Entonces la idea es que si la oferta semanal tomaba el control y ya el precio se iba a desmayar, por lo menos hubiese generado un movimiento bajista con la intención de romper esta zona. Esa es la idea. Así es simple. Tú tienes que irte preguntando de qué podría ser. Ahora, toda esta es una zona semanal. Y vemos que en diario es un rango, pero en ese rango, recuerda la teoría de pivotes,
debe haber alguna zona importante más refinada que generó todo el momentum. Si tú te das cuenta, todo este rango y el precio sale de balance con este movimiento. Ahora, nosotros podemos notar claramente que aquí hay un rompimiento de estructuras. ¿Ves? Este era un rango y fue roto. Ahora, esto no es un choch, tampoco sería el que da el inicio al cambio estructural. Realmente el que te da inicio al cambio estructural es este mínimo de acá. Este mínimo, ¿ves? El precio subía, generó un retroceso, un impulso y el precio tomó liquidez de ese mínimo. No rompió con cuerpo, sino con esta vela. Entonces, tranquilamente podríamos decir, incluso ahorita que me doy cuenta, este sería el mínimo. El precio no cierra con cuerpo por acá, por lo que todavía no consideramos un cambio estructural. Aquí lo hizo. Ese sería el rompimiento de estructura en diario, que te da inicio a la extensión bajista. Eso es lo que quiero que tú entiendas. En este caso, una vez que tú entiendes eso, es muy bien. Significa que aquí había un equilibrio y por algún motivo el precio generó ese rompimiento a la baja. ¿Qué había en esta zona? Vamos a hacer un acercamiento. Si tú te das cuenta, todo era un rango. El precio oscilaba entre esta zona y este alto. Pero en ese rango, vamos a señalarlo, en toda esta zona, ¿cuál es el punto o los puntos que serían los encargados de generar todo eso? Observa esto. ¿Qué era esto? Era un alto. ¿Había stop loss ahí? Sí. ¿Qué hizo el precio? Hizo un barrido de liquidez. Ojo, barrido de liquidez, no es una toma de liquidez. Ese barrido de liquidez ya cumplió un objetivo. Cierro el mes. Luego, ¿qué hago? Movimiento respuesta bajista. Esta vela, que es bajista inicialmente, empezó en este punto, precio de apertura aquí, subió, sacó la liquidez, hizo un barrido, luego generó movimiento bajista y cerró aquí. ¿Te das cuenta? ¿Dónde ocurrió el push bajista? ¿Dónde se dio la zona importante? Claramente es donde reaccionó, pues. Ese punto, esa mecha, esa es la zona más importante. Ahora, nosotros entendemos que esa es una intención, una estructura que puede ser bajista, claro está, pero también entendemos que aquí había una ineficiencia entre esta vela y la de acá, lo que también justificará que el precio venga a cerrar órdenes en este punto. Como consecuencia, si es por la ineficiencia y por este punto más importante, yo puedo decir que la zona se reduce por lo menos a esta zona de aquí. ¿Te das cuenta? Ahí. Sería lo más ideal. Puede incluso neutralizar hasta este punto de acá. Pero lo más probable es esa zona, que es la que generó toda esa respuesta. Vemos como el precio llegó a neutralizar incluso más arriba, probablemente ha sido el extremo, la mecha, vamos a observar, en este caso vamos a ponerlo aquí. Efectivamente el precio llegó a esa zona. En la práctica tú vas a señalar desde el imbalance hasta la mecha. Lo más idóneo es solamente la mecha porque es el lugar de la reacción. Como gustes tú puedes delimitar tu zona, pero justifica desde el punto por el imbalance. ¿Ves? Entonces el precio a partir de ahí, esto se considera oferta semanal a pesar que estamos en diario. Y a partir de ahí lo que el precio tuvo que hacer es esto, venir a generar un movimiento bajista. Y aún así lo puede hacer, pero como ves el precio no tiene la fuerza suficiente y comienza a acumular órdenes. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras el precio se encuentre entre estos niveles de acá y el nivel más alto, este viene a ser un rango, nosotros no estamos tan seguros de si el precio puede venir
bajista o simplemente está acumulando órdenes para generar la ruptura de este alto. Entonces, esto es un rango no tradeable. Lo que tendremos que esperar es que el precio genere algún rompimiento para ver hacia dónde se va a dirigir. No obstante, esto empieza después de la quincena de diciembre. Entonces, la segunda quincena de diciembre ha sido todo un rango. ¿Cómo se puede haber tradeado en esta situación? Simplemente, tras tu Fibonacci o tu Gambox, ubicas todo esto. Y aquí sí se tradea con el análisis técnico tradicional. Por encima del 50, ventas. Por debajo del 50, compras. Así, este es el ping-pong trading. Idealmente nosotros no tradeamos esto. Tenemos que ver una estructura que sea o alcista o bajista. Entonces, eso es lo que hay que entender. Listo. Este punto es importante. Nuevamente me voy a diario. Quiero que observes por qué. Eso sería el que te genera el cambio de estructura. En este caso vamos a usar esta línea para indicar que esto sería el bot diario. Vamos a ponerle como daily bot, si es que lo atraviesa ya sabríamos a qué va esa extensión. Entonces, como hemos dicho, la reacción en la vela anual te puede indicar de que el precio tenga intención más alcista. Claro está que el precio puede en temporalidades menores venir a generar un retroceso. Por ejemplo, se me ocurre generar un retroceso a algún punto de interés y de ahí irte en compras ya en largo. ¿Te das cuenta? Pero eso, ¿quién te lo va a dar? La estructura. Entonces, yo entiendo que el precio actualmente está consolidando. Si no es Smart Money, no es tradeable. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Aún así, tengo que trazar mis zonas, que serían los primeros puntos donde el precio podría venir a interaccionar. Si yo entiendo que todo esto es un impulso alcista, yo entiendo que esto en temporalidades menores representa una estructura al alza, como en 4 horas, por ejemplo. No es necesario que ubique los puntos de interés diarios. ¿Te das cuenta? Ya sé que hay rompimiento, ya sé que este es un impulso alcista diario, ya sé que el precio puede venir a negociar la demanda, etc. Ahora, siempre cuando ubicas tus puntos de interés, trata de enfocarte en las zonas más extremas, como por ejemplo en este caso esta vela. Esta es la que inició el rompimiento de estructura en diario. Ahora estamos en 4 horas. El punto extremo representa una zona importante de demanda. Nuestros puntos de interés inmediatamente los podemos dejar en 4 horas. En este caso sería una demanda válida porque es un punto que genera ruptura, que genera momentum y si te das cuenta hay una ineficiencia que el precio no ha negociado este punto. Por lo que todo esto para mí representa una trendline liquidity y fácilmente el precio podría justificar un movimiento bajista hasta esta zona. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Me toca ser paciente. ¿Okay? Podemos delimitar este punto como un rompimiento estructural de 4 horas. Sabemos que lo comparte con diario, así que no hay problema. Puedes ponerle diario incluso. Si te vas a diario te vas a dar cuenta que justo ahí es que generó el rompimiento con este bajo, así que no hay problema. Es el mismo voz. Ahora estamos en 4 horas. Todas las estructuras acumuladas de preferencia no las veas porque te van a confundir. Trata de esperar en estos casos, cuando el precio está muy consolidado, las zonas extremas, porque es de mucha probabilidad que el precio pueda venir a cerrar toda esta ineficiencia. ¿Lo ves? A cerrar toda esa ineficiencia, venir al punto de interés y continuar su intención alcista como hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Esperar por lo menos un rompimiento que me confirme un nuevo fractal. Yo sé que esto tiene que ser neutralizado, no hay más que hacer, así que esto representa 4 horas y dejo ahí. Entonces, me baso, ¿cuál es el último alto que yo puedo observar aquí? Evidentemente es este. ¿Lo ves?
Este alto, pregunta, ¿puede generar el rompimiento de este mínimo? Claro que sí. Por lo que nosotros estaríamos esperando, primero, una neutralización de este mínimo. ¿Te das cuenta? El precio podría venir a neutralizar. Ahora, si el precio a partir de aquí está acumulando porque tiene la intención de ya subir, pues este sería un punto a neutralizar, sería un máximo a neutralizar. Entonces, eso ya te define a ti ya tus zonas objetivos. Ahora, pero como yo entiendo que el precio viene de una intención alcista, me toca observar si es que hay algún rompimiento, aunque sea mínimo, que me justifique un cambio de estructura y que pueda bajar. Si tú ves, toda esta vela era alcista, el precio intentó retroceder, generó una acumulación, rompió estructura, este sería un impulso, acá hizo un primer rompimiento, lo hizo con esta vela. Realmente esta vela toma liquidez, barra liquidez y luego genera el movimiento contrario que rompe estructura. Realmente el rompimiento de estructura, si lo notas, viene en este punto. O sea, este es un pulso, sería un retroceso, el mismo sería el impulso y el retroceso que ya rompe el mínimo, genera el bot. Por lo que esto ya sería bajista según lo que observamos, porque el precio ha cerrado por debajo de estos mínimos, ¿lo ves? Quien te define el cambio de estructura va a ser el cierre de la vela. Es importante que tengas en cuenta eso. Por lo tanto, esta zona justifica una venta, estaría cumpliendo las características. Por ejemplo, barrio liquidez, ¿sí? Toda esta zona era una resistencia, barrio liquidez. Por lo que yo puedo señalarla como mi zona de sweep o barrido de liquidez desde este alto más importante, tal cual. Listo. ¿Qué tuvo que haber hecho luego también? Haber capitalizado en una zona de oferta. Toda esta mecha es la zona oferta que está dentro. ¿Te das cuenta? Y luego generar un movimiento bajista que rompa estructura. Probablemente aquí esto ha cerrado, veo que genera altos más bajos. Eso me puede dar alguna señal de que el precio ya tenga una intención bajista, aunque estamos con poca liquidez. Sería un movimiento en este sentido. Una trendline que sería liquidez totalmente justificado, venir a neutralizar. Vamos a una temporalidad menor, vamos por ejemplo a una hora, a ver qué observamos. Vemos como el precio genera bajos cada vez más altos y aquí genera un rompimiento. Esto sería tu nuevo fractal. El precio viene a una zona de descuento, te das cuenta, entre este máximo y este mínimo 50%, listo, viene a tu punto de interés. En este caso sería la ineficiencia, este es el punto de interés que barra incluso liquidez aquí. El precio cierra ese punto y genera una respuesta bajista. Luego el precio retrocede nuevamente, neutraliza ahora esta nueva oferta y genera un movimiento bajista. Pero lo que yo veo es que no ha hecho un cierre con cuerpo de vela de este mínimo. Probablemente esta vela lo haga. Y justo tocó una zona por encima del 50%. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si el precio hace un movimiento de este estilo? Aquí ya tú estarías habilitado para buscar algún punto por encima del 50 para generar la venta. ¿Cuál sería tu primer objetivo? Este mínimo neutralizar. ¿Te das cuenta cómo todo se va conectando? Eso es lo que tú tienes que ir viendo. Ahora, tú lo puedes observar en las temporalidades menores. Ya yo me enteré que esto viene a ser un pulso de una hora que ha hecho su retroceso, ha hecho un barrido de liquidez de este alto, ha tomado liquidez de este punto y ha generado esta respuesta, pero esto está consolidado. Yo idealmente esperaría el rompimiento de este mínimo primero y el retroceso para generar la venta. Y así de sencillo. Listo. Entonces eso es lo que tenemos para euro dólar. Es la misma dinámica para los otros pares, así que puedes buscar lo mismo en otras pares.